Se necesita 1,25 de yardas de material para hacer una funda de almohada. La tela cuesta $3 por yarda. ¿Cuánto costará hacer 4 fundas de almohada? Entonces, el primer paso en este problema será determinar cuánta tela necesitamos para hacer 4 fundas de almohada. Y luego, una vez que sepamos eso, podemos determinar el costo total a $3 por yarda. Por lo tanto, queremos hacer 4 fundas de almohada, y cada funda de almohada tomará 1,25 de yardas de material. Entonces, la cantidad total de material será 4 veces 1,25 de yardas. Entonces, para multiplicarlos, tendremos que tener ambos en forma de fracción. Entonces reescribiré 4 con un denominador de 1, y luego convertiremos 4,25 en una fracción impropia. Entonces tendremos 4 veces 1. Eso es 4, más 1. Entonces tenemos 5 cuartos. Vamos a seguir adelante y dejar las unidades apagadas por ahora. Observe cómo esto se simplifica muy bien. Y ahora podemos multiplicar 1 por 5 es 5. Nuestro denominador es 1, lo que significa que, para hacer 4 fundas de almohada, se necesitarán un total de 5 yardas de tela. Y dado que cuesta $3 por yarda, el costo total para hacer 4 fundas de almohada será 5 veces 3 o $15. Observe cómo dejé las unidades apagadas al realizar estos cálculos. Pero quiero mostrarte cómo terminamos con $15 aquí. El costo sería igual a 5 yardas por $3 por yarda. Que se puede escribir como una razón. Observe cómo escribí esto sobre 1, las unidades de yardas se simplifican, dejándonos con un costo de solo dólares. Entonces, a veces dejar las unidades adentro puede ser un poco más complicado, pero realmente explica de dónde provienen las unidades en nuestras respuestas. Si su automóvil obtiene 29,25 de milla por galón de gasolina, ¿hasta dónde puede conducir con 1/3 de galón? Bueno, este kilometraje aquí es por 1 galón de gasolina. Entonces, si desea saber cuánto puede gastar en 1/3 de galón, la pregunta realmente se convierte en, ¿cuál es 1/3 de 29,25? Y D significa multiplicar. Entonces necesitamos multiplicar 1/3 y 29,25. Para hacer esto, primero tenemos que reescribir 29,25 como fracción impropia. Entonces esto será 1/3 de veces. Para convertir esto a una fracción impropia, el denominador permanecerá 4. Nuestro numerador será 4 veces 29, que es 116 más 1. Entonces serán 117 cuartos. Y antes de multiplicar, deberíamos intentar simplificar. Y puede ser difícil de ver, pero 117 es divisible por 3. La razón por la que sé que se debe a una regla de divisibilidad. Si la suma de los dígitos es divisible por 3, entonces también es el número. Entonces 1 más 1 más 7 es 9, y 9 es divisible por 3, entonces es 117. Entonces 117 dividido entre 3 es igual a 39, lo que significa que podemos reescribir 117 como 3 por 39. Observe cómo los 3 se simplifican. Y ahora, cuando multiplicamos, tenemos 1 por 39, eso es 39, y tenemos 4 en el denominador. Entonces, esto representa la cantidad de millas que podemos manejar en 1/3 de galón. Vamos a seguir y convertir esto a un número mixto. Entonces tomaremos 39 y dividiremos entre 4. Bueno, hay 9, 4 y 39. 9 veces 4 es 36, el resto de 3. Entonces 39 cuartos es igual a 9, y nuestro resto sobre nuestro divisor nos dará 3 cuartos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede conducir con 1/3 de galón? Entonces esto sería una distancia y la distancia sería en millas. -0 a 8 a 5 e 8 a 76.